Pueden sentarse. Hoy hemos escuchado uno de los pasajes más hermosos, más significativos. Está cargado de mensajes, muy enriquecedor. Empezando porque Jesús con sus discípulos va al monte. Según la tradición, es el monte Tabor. Hoy en día está construido un templo, el cual tiene la imagen de Jesús que inteligentemente construyeron para que la luz, a un cierto momento, la luz natural del sol, entre y haga resplandecer la imagen de Jesús de una manera natural y maravillosa. Al entrar hay dos capillitas, una en honor a los profetas que aparecieron en diálogo con Jesús. Perdón, al profeta, ¿quién? Elías. ¿Y a quién más? A Moisés. Muy hermoso. El Evangelio de hoy, de Marcos, no nos reporta lo que Lucas nos reporta en aquel momento. Lucas nos reporta que Jesús, cuando subió al monte, estaba orando. Y mientras oraba, se transfiguró. Elemento muy importante. La oración nos hace entrar en ese misterio de Dios, en esa gloria que nos tiene prometida, en ese espacio de Dios único y sacro. Ustedes recordarán que la vestidura era con una blancura resplandeciente que no se puede lograr aquí. ¿En dónde? En la tierra, porque habla de esa dimensión otra vez, completamente trascendente. Hasta este momento los discípulos conocían de Jesús como un humano, posiblemente el Mesías, como un profeta. En este momento Jesús les demuestra su divinidad. Se manifiesta como lo que es Dios. Vamos a imaginarnos, por eso es que Pedro, ante esta situación, en un momento dado, ¿qué es lo que dice? Señor, hagamos 3 chozas, estamos muy a gusto aquí. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pues cómo no. Vamos a hacer un ejemplo. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, donde por allí escuchamos que una familia rica tiene su casa muy hermosa, tiene unos jardines preciosos, tiene pavos reales, está hermosa su casa. Y por una ventana o al mínimo por una rendija, un agujerito, alcanzan a ver y dicen, oh, de verdad, es muy hermosa, tiene una fuente muy preciosa, los jardines son maravillosos, muy bien cuidados, está hermosa su casa. Es más de lo que escuchamos para darnos una idea vaga de lo que debió haber sido la experiencia de los discípulos al ver aquella gloria por una rendijita, por una ventanita de lo que es la gloria de Dios. Ustedes se pueden imaginar a lo que estamos llamados. El cuerpo de Jesús transfigurado es figura de lo que va a pasar con nosotros en la resurrección. Nos da un anticipo, nos da una probadita. Si nosotros pusiéramos atención a nuestras experiencias humanas y las tradujéramos a un campo espiritual, rápido entenderíamos las cosas. Por ejemplo, miren, cuando una persona está enamorada o enamorado,
¿Cómo se pasa el tiempo con su pareja, con su novio o su novia? ¿Cómo se les pasa el tiempo? Rápido. Y estuvieron todo el día, sobre todo los novios de hoy, todo el día están con la novia. Y como ya tienen que regresar a casa, regresan a casa y están en el teléfono. Apenas te vi, ya te estoy extrañando. Quieren estar y se me fue el tiempo como agua, quisiera estar contigo. Y las mujeres que son más románticas a veces ni siquiera hablan, ¿verdad? Nomás lo ven y le dice al novio: ¿qué me ves? Es que tan solo con ver tus pestañas me encanta, ya es el cielo. Suspiran, anhelan, porque tienen, cuando es una bonita relación sana, es una bonita experiencia humana esta. Si esta la tradujéramos, imagínense, en un campo espiritual, si eso te hace sentir un humano con pecados y defectos, si con eso de novios dicen: ay, es que siento hormiguitas, siento, ¿verdad? Siento mariposas revolotear en mi estómago cuando lo veo. Claro, ya de casados esas mariposas se convierten en murciélagos. Siento algo precioso y profundo. Es una experiencia, en realidad son ejemplos muy vanos que estoy poniendo para que un poquito nuestra mente, nuestra imaginación pueda alcanzar lo que debió haber sido algo hermoso y maravilloso y para lo que fuimos creados, la gloria de Dios. Y Pedro ve, siente, y por eso está emocionado y hasta cierto punto asustado, que yo diría más bien sorprendido, que no sabía lo que decía. Como nosotros decimos en nuestro lenguaje: tan hermoso para ser verdad. Cuando nos encontramos una cosa de mucho valor como una antigüedad de unos cuantos dólares, decimos: está bien, esto vale más. No lo puedo creer. Era la experiencia de los discípulos ante aquello que Jesús les había manifestado, su divinidad. Y en aquel momento, ¿verdad?, sabemos que estaba conversando ¿con quién? ¿Con qué profeta? Elías. ¿Y con quién? Con Moisés. Estos son muy significativos, porque Moisés representa la ley. Acuérdense que nosotros hemos recibido los mandamientos, los cuales nos guían a cumplir la voluntad de Dios. Nosotros somos guiados, orientados hasta hoy en día por los mandamientos: no matarás, no robarás, etcétera. Vamos siendo guiados, y todos lo que le preceden: amarás a Dios sobre todas las cosas. Todos los mandamientos que ya sabemos, porque Dios guió a su pueblo en la claridad de los valores y de los principios a través de la ley dada a Moisés. Y luego Elías, el profeta, un hombre sacado de entre los hombres para servir a los hombres, para hablarles en nombre de ¿quién? Hace unos días recordamos aquel pasaje: ay de aquel profeta que hable lo que yo no le mandé a hablar. El profeta tiene que decir lo que yo le mande. Un profeta no es un adivino, no es aquel que sabe el futuro. No. El profeta es aquel consagrado, elegido por Dios para que nos hable en su nombre y para que a Dios le hable de nosotros. Dios guió, por lo tanto, a través de los profetas. Pero hoy nos dice el Evangelio que en aquel momento se apareció una nube. No vayan a creer que era una nube así, nada más así. No, tengan mucho cuidado. Todo lo que está en el Evangelio
Por algo está. ¿Qué les dice esa nube? ¿Recuerdan en Éxodo capítulo 13? Dios iba delante del pueblo de Israel en el desierto de día en una columna, en una nube. ¿Por qué de día? Imagínate en el desierto con el calor. Hacía sombra la nube. Es decir, la protección de Dios. ¡Qué hermoso! Y de noche Dios los guiaba en una columna ¿de qué? De fuego. Porque por la noche a veces se baja la temperatura. Y entonces está el frío y Dios les da calor. ¡Qué precioso pasaje! Hoy, y recuerda también el otro pasaje, cuando Moisés entraba en la tienda del arca, ¿bajaba qué cosa? Una nube. Y todos sabían que Dios estaba hablando ¿con quién? La nube es el signo de la presencia ¿de quién? De Dios, del Padre. Y entonces de esa nube sale una voz que dice: ya se durmieron tan pronto, por más que grito. Pues si yo grito para que se despierten. De esa nube que salió una voz que decía ¿qué? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ya nos habló por Moisés y la ley, ya nos habló por los profetas, ahora nos habla por medio ¿de quién? De Jesús. Escúchenlo. Pero ya se los expliqué una vez, pero como estaban dormidos aquella vez se los vuelvo a explicar. La palabra escuchar es muy interesante, el verbo escuchar, etimológicamente hablando en diferentes idiomas, es muy interesante. En latín, la palabra escuchar es audire, pero es familiar, son primos hermanos del verbo obedire, que quiere decir obedecer. Si ustedes ponen atención en diferentes idiomas, en italiano sentire es oír, ascoltare es escuchar, como en inglés, hear, listen, en español, oír, escuchar. Por ejemplo, yo oigo el trinar de los pájaros, pero no les hago caso. También el de los coches y el de los aviones, y no me importa. Pero escuchar lleva una carga más fuerte con esa relación latina que ya les dije que son parientes. Obedire, obedecer, y audire, escuchar, íntimamente relacionados etimológicamente y en la práctica. Para que más me entiendan. Cuando sus hijos no les hacen caso, le dicen: hijo, haz la tarea, cepíllate los dientes. Sí, mamá. Y el niño anda dando vueltas por allí y no hace nada. Y la mamá, hasta que se enoja, le dice: escúchame, ¿por qué no me escuchas? ¿Qué es lo que le está diciendo? Obedéceme. ¿Por qué no me obedeces? En este sentido debemos escuchar y entender lo que hoy salió de aquella nube, esa voz. Este es mi Hijo amado, obedézcanlo. Porque no tiene sentido que nosotros vengamos a escuchar el Evangelio si no obedecemos. Escuchar es ¿qué? Obedecer. ¿Quedamos claros? Y ténganme paciencia que al fin hoy es mi última homilia, así que vamos a seguirle para terminar bien el Evangelio. Después, ¿qué pasó? Bajaron y Jesús les dijo a sus discípulos: no digan nada de esto que han visto
¿Hasta cuándo? Hasta que resucite de entre los muertos. Y los discípulos dicen, ¿de qué está hablando? Si habla de resurrección, está hablando por lo tanto de muerte. Jesús les está declarando que va a morir. Y Pedro estaba muy contento y muy feliz. Estamos muy a gusto aquí, pues claro, estábamos gozando de la gloria. Tan solo de verla ya gozamos. Pero antes de llegar a esa gloria de la transfiguración, tenemos que morir. Yo estaba reflexionando, queridos hermanos, que a nosotros cristianos católicos ya no nos gusta hablar del sufrimiento y del dolor. Yo he escuchado a muchas personas en su casa. Tengo unas imágenes sagradas de la familia y son de esas imágenes pues antiquísimas, llenas de sangre. Y alguna vez una persona que por allí las vio me dijo, ay padre, qué imágenes tan feas. Incluso tengo una en mi habitación donde está Jesús atado y ensangrentado, y lo adquirí porque la dueña no quiere ver a Jesús ensangrentado. No, padre, ya tenemos mucho dolor y mucho sufrimiento para ver ese Jesús todo ensangrentado. Y si ustedes ponen atención, en el arte moderno ya no hacen esos crucifijos y esas imágenes de Jesús como antiguamente, ensangrentados, casi desencarnados, golpeados. Porque hoy queremos hablar de la gloria, de oro, del reino. No de sacrificio, ni de ayuno, ni de muerte, ni de dolor, ni de sufrimiento, ni de perseverancia. Eso no. El Evangelio de hoy nos recuerda que antes de participar de esa gloria, tenemos que participar del sacrificio. Que antes de tener la vida eterna, debemos morir. Tenemos que pasar el sufrimiento antes del gozo. Yo estaba reflexionando, ¿cómo será todo esto, Señor? Si somos limitados y nuestras tendencias y nuestros pecados nos llevan a ofenderte, ¿cómo va a ser que nuestro cuerpo va a ser transfigurado? Entonces, reflexionando, llegué a esta conclusión. Yo les pregunto, ¿cuál fue la etapa más hermosa de su vida? ¿Ya se durmieron otra vez? Si no les estoy preguntando otra cosa, ¿cuál fue la etapa más hermosa de su vida? ¿Cuál? La niñez. También la mía fue la niñez, una hermosura. Y si ustedes ponen atención, ¿qué pasaba en nuestra niñez? No existía maldad, entre muchas otras cosas. No había borracheras. Hoy amaneces todo crudo. No había cocaína ni droga. No había sexo, no había pornografía. No había odio. Peleábamos con nuestros compañeros y otra vez volvíamos a jugar. Hermosos juegos en mi época, donde todos los vecinos jugábamos a propósito. No había odio, no había envidia, no había alcohol. Hoy que tenemos eso, ¿somos felices? No somos felices. Una persona alcohólica no es feliz. Una persona que usa marihuana no es feliz. Una persona que vive desordenadamente su sexualidad no es feliz. Y si en este mundo hubo una etapa en la que éramos libres,
y éramos plenamente, relativamente plenamente felices. El ejemplo, analógicamente hablando, es llevar, si aquí llevamos un cuerpo diferente con el poder de Dios después de esta vida que será transfigurado, quitará todo eso, será transformado. Esa es nuestra esperanza para gozar plenamente de Él. Dice el Apocalipsis que nada impuro entrará en el reino de los cielos. Por lo que tendremos que ser purificados y, claro, transformados, transfigurados por el poder de Dios. Que el Evangelio de hoy nos anime en nuestra profesión de fe. Así sea.